llama GMAP Colombia, la Organización de Naciones Unidas para Desarrollo Industrial. El día de hoy estamos convocados a un nuevo espacio de agenda académica que ha venido desarrollándose desde el año pasado, que se ha enfocado a orientar sobre las necesidades del mercado europeo referente pues a la exportación de productos de la pesca y la acuicultura, y a través del doctor Martin van Braken del equipo de COLIT nos ha venido orientando en diversos espacios para poder conocer algunos detalles importantes de este mercado tan importante para la acuicultura en el país. El día de hoy nos compete hablar de esquemas de trazabilidad para el acceso al mercado de la Unión Europea. Eh, Nos acompaña, como bien les decía, el doctor Martin van Braken y la doctora Sara Patricia Bonilla. Les quiero dar la palabra a Sara Patricia para que nos haga pues una breve introducción del tema que nos compete para que luego podamos proceder con la participación y el aporte por parte de Martin. Muchas gracias. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar. Reciban un cordial saludo del proyecto GMAP que implementa la UNUDI en Colombia. Pues hoy tenemos una última temática que es trazabilidad. Hemos tenido la fortuna de contar con el doctor Martin van Braken durante 4 sesiones. Esta es su 4ª sesión. Hemos tenido temáticas muy relevantes, sobre todo en esa expectativa de poder penetrar más el mercado europeo y de poder llegar con nuestros productos a dicho mercado. Revisamos uno muy importante en inicio, el plan de residuos, luego pasamos por la elaboración de las tablas nutricionales, etiquetados, luego tuvimos el tema de alérgenos y hoy culminamos pues con ese proceso de asegurar la trazabilidad para acceder a ese mercado europeo. Desde el proyecto GMAP, nosotros les recalcamos mucho la importancia de por qué estamos trabajando en estos temas. Cuando hablamos de consumo per cápita de pescados y mariscos, esta fue una diapositiva que vimos desde el primer webinar. Vemos que Europa tiene un mercado muy potencial, es uno de los mercados que en una perspectiva de acuerdo a la OCDE y a la FAO para el 2032 hay un crecimiento del consumo per cápita en pescados, crustáceos y mariscos. Y lo que vemos a nivel mundial es que el 14% de ese incremento pues va a estar a cargo de la acuicultura, que es el sector en el cual estamos y que se desarrolla actualmente en Colombia. Entonces, esta perspectiva de crecimiento pues a nivel mundo ya es interesante, pero cuando vemos destinos como Europa, pues vemos que también hay un crecimiento, una participación en la cual pues por supuesto a la producción de Colombia le gustaría llegar. Para contextualizar los que ha pasado con el tema de nuestras exportaciones a Europa, ustedes saben que estamos muy concentrados en el mercado actualmente de Estados Unidos, pero ya tenemos una participación en la Unión Europea y acá les voy a contar que tenemos de tilapia, de trucha y de camarón. Esta es la evolución de enero del 2025 a enero del 2026. Si ustedes se dan cuenta, pues para específicamente el caso de tilapia, pues hemos venido teniendo una constante en este mercado mes a mes de exportación, con un acumulado en estos 13 meses, porque estamos contando de enero 2025 a enero 2026 de 2.6 millones de dólares, con 406 transacciones en este periodo de tiempo. ¿Qué significa la tilapia en este mercado de la Unión Europea? Tenemos en estas exportaciones una división tanto de filetes de tilapia con una participación del 69.1% como con la tilapia entera, que es tanto roja como nilótica, de un 30.9%. Quiere decir que las dos categorías que se han venido desarrollando en tilapia para la exportación, pues también están llegando al mercado europeo. ¿Y a dónde estamos llegando con estos productos? Estamos llegando un 64.7% a Reino Unido, estamos llegando un 34.5% al mercado de España y un 0.8% al mercado de Holanda. Entonces, esta es la cifra y la distribución para el caso de tilapia en Colombia. En el caso de trucha, tenemos 2 exportaciones en estos 13 meses que estamos analizando, enero 2025 a enero 2026. Tenemos una participación de 2 exportaciones, una en el mes de febrero del 2025 y otra en el mes de abril del 2025. Acá nuestro principal destino, el 100% de estos 34.000 dólares que tenemos es Francia y pues la presentación de producto que tenemos acá
es filete de trucha. Como se dan cuenta, no es una dinámica normal y tradicional que tenemos a este mercado, pero sí hemos llegado con 2 exportaciones a un cliente en específico a este mercado, lo cual pues testea nuestra admisibilidad en el caso de trucha. Y para el caso de camarón de cultivo sí históricamente ha tenido una tradición en este mercado, analizando estos mismos 13 meses de enero a enero 2025-2026, pues vemos una evolución con unos picos importantes como son entre agosto y octubre en el marco de la exportación. Acá tenemos un consolidado de 9.4 millones de dólares de exportación con 68 operaciones en estos 13 meses. Nuestros destinos es España 64.8, Francia 35.2% y lo que tenemos acá es un producto entero. Estas cifras para que nos ayudan. Básicamente es una contextualización porque es del proyecto, porque es de la dinámica de elaboración de herramientas que tiene GMAP en Colombia, pues vemos una oportunidad en la Unión Europea y con esta gestión que se hizo con Colid y esta aceptabilidad y en este cuarto webinar, pues vemos que sí Colombia ha venido teniendo una dinámica y que de acuerdo a todas las condiciones geopolíticas y el contexto que se da en el marco de la exportación, pues en cualquier momento podemos penetrar más este mercado, podemos llegar y todos estos 4 webinars que hemos tenido con el apoyo de Colid, pues lo que nos dan es oportunidades para perfilar nuestros procesos, para ver oportunidades, para fortalecer la dinámica interna en cada una de las plantas que tienen esta habilitación a la Unión Europea. Entonces, con esta introducción de contexto, de cifras y de expectativas desde el proyecto, pues los dejamos con el doctor Martín Van Brakel, que es nuestro experto en políticas y regulaciones de la Unión Europea, que desde Colid ha venido apoyando a Colombia y en especial al proyecto GMAP para que todo acceso directamente de lo que corresponde a los retos con la Unión Europea. Muchas gracias, doctor Martín Van Brakel. Adelante con su presentación. Muchas gracias, Patricia. Bienvenidos a todos, todas y todos ya en este último panorama de reglas de la Unión Europea para la pesca y apicultura. Es un gusto de estar con ustedes otra vez desde muy soleado Bruselas. Ya estamos en plena primavera aquí. Sin más palabras sobre el tiempo, vamos siguiendo a la presentación de hoy y vamos a aprovechar a través de este importante tema también hacer una pequeña recapitulación de lo que ya hemos visto las veces anteriores, en las sesiones anteriores, que ya empezaron, como Johan ha dicho, bien dicho, el año pasado en agosto, que ya puede ser un poquito más borroso ya que han pasado varios meses desde el momento. Pero cada de estas etapas he tratado de revisitar un poquito algunos elementos de las sesiones anteriores y este es particularmente importante en el caso de la trazabilidad, porque la trazabilidad es realmente como si fuera un hilo conductor por toda esta serie de seminarios. Hoy, en esta sesión de hoy, vamos a ver cuatro temáticos, pero cuatro elementos de la trazabilidad. Vamos a empezar con el contexto general de la trazabilidad. En la segunda parte vamos a ver la trazabilidad al sector pesquero, en el sector pesquero agrícola en particular. También quería dar un
de atención al tema de trazabilidad indirecta, porque la trazabilidad tiene básicamente muchos ángulos posibles y hay algunos elementos que son más visibles y otros que quizás menos visibles. Y al final yo quería dar una pequeña comparación sabiendo que el mercado de las Américas y particularmente de los Estados Unidos probablemente para muchos productores, exportadores es importante. Quería hacer una pequeña comparación entre la regla de trazabilidad de Food and Drug Administration de los Estados Unidos versus el modelo de la Unión Europea. Pues, creo que esta comparación puede ser de utilidad para ustedes, simplemente para clarificar un poquito qué son las diferencias, y no es que uno sea mejor que el otro, pero simplemente son dos diferentes modelos que pueden llevarse adelante para la exportación y para la trazabilidad en particular. Entonces, el contexto general de hoy es qué exige la normativa europea en cuanto a la trazabilidad y cómo aplicarla en la práctica. En los principios generales, yo creo que lo que estaba en la invitación lo dijo muy bien, es producir bien no es suficiente si no puedes demostrarlo. Entonces, este principio, aunque no sea el principio oficial de la Unión Europea, pero este resume esta práctica muy bien y yo creo que con este elemento en la mente podemos realmente explicarlo muy bien y también esta es la razón de ser casi de la trazabilidad. Como ya hemos visto antes, los principios generales aplican a todos los alimentos y abarcan toda la cadena de valor. Entonces, este en particular es verdad en el tema de la trazabilidad. La trazabilidad es un requisito clave para acceder a mercados como la Unión Europea. Sin embargo, en muchas operaciones la información está incompleta o dispersa o no es muy fácilmente verificable y este puede convertirse en una barrera al momento de exportar. Desde la perspectiva, por ejemplo, de la perspectiva del consumidor, es muy importante. Entonces, en el reglamento de información alimentaria al consumidor, es que establece los principios generales, los requisitos y las responsabilidades que rigen la información alimentaria y el etiquetado de los alimentos. Y claramente para la información también se necesita la trazabilidad, porque sin la trazabilidad del producto no se puede tener la información, o el consumidor final no puede tener la información que necesita para poder elegir. Este garantiza el derecho de los consumidores a la información y se aplica a los operadores de empresas alimentarias en todas las fases de la cadena alimentaria en caso de que sus actividades contemplan información alimentaria facilitada al consumidor. Y esto aplica a todos los alimentos destinados al consumidor final. Y por supuesto también incluido el pescado. Los principios claves de la trazabilidad general de los alimentos están básicamente en la legislación alimentaria general de la Unión Europea, la cual hemos visto en todas las otras sesiones también, perdón. Y eso realmente forma el fundamento de la trazabilidad en la legislación alimentaria. En todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución deberá asegurarse la trazabilidad de los alimentos, pero también de los piensos, los animales destinados
a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o que sea una sustancia con probabilidad de serlo. Entonces, los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos deberán poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o cualquier sustancia destinada a ser incorporada a este alimento. Eso es un principio, el principio de un paso atrás. Entonces, cualquier actor en la cadena de alimentación tiene que saber de quién recibieron el producto y un paso adelante, a quién suministraron el producto. Entonces, donde usted sea con la empresa alimentaria en la cadena, siempre hay que saber esos dos pasos, un paso atrás y un paso adelante, de dónde vinieron los productos y, y a dónde van. Eso es para garantizar la trazabilidad de los explotadores de empresa y las empresas piensan, ellos deberán llevar un registro y el registro tiene que contener el proveedor y el cliente, la identificación del producto y la fecha de la transacción como elementos claves en este proceso. Ahora, un operador que desea exportar productos de la pesca y de acuicultura a la Unión Europea debe demostrar a sus autoridades competentes también que cumple con los siguientes principios. Los principios generales, los que están en el fundamento de la trazabilidad en la legislación alimentaria. Y también todos esos otros elementos que hemos visto en sesiones anteriores, como las normas de higiene aplicables a todos los alimentos. También hay otros reglamentos que complementan los principales respecto a, por ejemplo, la redistribución de alimentos. Eso también es un tema importante, claramente, porque en el momento que uno redistribuya el alimento, otra vez la trazabilidad de dónde viene tiene que estar y claro también para dónde se redistribuye el producto. Y también hay más específico las normas de higiene aplicables a los alimentos de origen animal. Este también es un aspecto de la trazabilidad que siempre hay que saber vinculado a estas normas de higiene. En caso que un producto, por ejemplo, no cumple con ciertas normas, de dónde proviene y de dónde, en qué parte de la cadena está el problema, básicamente. Entonces, también este tema de higiene también tiene que ver mucho con el aspecto de trazabilidad. Y entonces, de lo que estamos hablando ahora es realmente la trazabilidad visible para los consumidores, que está explicado o está basado realmente en el reglamento de la Organización Común de Mercados en el sector de la pesca y de la acuicultura, que es este número aquí. Se aplica a los productos vendidos a los consumidores y tiene cierta información obligatoria, entre lo cual figura, como hemos visto antes también, el nombre comercial del producto y el nombre científico, el método de producción, entonces capturado en el mar o capturado en agua dulce o un producto de cría
Y también hay que saber en términos de dónde proviene el producto, la zona de captura o de cría del producto. Y si se trata de un producto de pesca de captura, básicamente la categoría de arte de pesca también lo que está utilizado en estas pesquerías extractivas. Entonces, esta etiqueta también ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Contiene muchos elementos que tienen que ver con la trazabilidad también, pero el que quería llamar la atención por ahora como elemento clave es la marca de identificación, lo que es la marca ovalada que se ve aquí a la derecha. Pero no solo esto, hay otros elementos aquí que también están importantes en términos de la trazabilidad, por ejemplo, el peso neto del producto. En este caso se trata de un ejemplo que no es muy claro, pero no puedo encontrar uno mejor para este propósito, que también se trata aquí de un producto compuesto. Entonces, aquí tiene varios productos de marisco dentro, pero en este caso lo que es generalmente necesario es esta marca de identificación. Esta norma de higiene de alimentos de origen animal garantiza la trazabilidad hasta el centro de procesamiento. En efecto, es hasta y incluido el centro de procesamiento. Entonces, los requisitos para este son la marca de identificación, otra vez, lo que contiene el nombre del país o más bien el código, el ISO código, por ejemplo, CO para Colombia, CO para Chile, etc. Muy importante tiene que tener el número de autorización del establecimiento. En este caso, se trata del establecimiento de exportación. Tiene que tener la abreviatura UE u equivalente cuando sea un producto autorizado para la exportación a la Unión Europea. ¿Cuándo y dónde se aplica esta marca? Se aplica en el establecimiento de producción o transformación del país exportador antes del envío o la exportación. Y este es bajo la responsabilidad del operador del sector alimentario, entonces en este caso el exportador, y la autoridad competente en el país de exportación. Y ambos tienen que estar reconocidos por la Unión Europea, como hemos visto también en sesiones anteriores. ¿Y cómo se después comprueba todo esto en la frontera de la Unión Europea? Básicamente es por el marcado físico en el envase o en el propio producto en algunos casos. Este marcado debe ser legible, indeleble y estar claramente relacionado con el envío y tiene que estar coherente con los documentos. ¿Y qué pasa si no hay ninguna marca de identificación? Básicamente simplemente se trata de un incumplimiento grave y esto lleva consecuencias como ser rechazo en la frontera, lo más probable, o destrucción o reenvío del producto. Y también puede llevar a cabo un refuerzo de los controles para futuros envíos. Y ustedes como exportadores particularmente quieren evitar esto, porque un refuerzo de controles
Es un procedimiento que es engorroso, es caro y realmente no facilita la exportación. Entonces, es simplemente la lógica es de la identificación y la trazabilidad, ya por eso es fundamental en el proceso. Ahora, desde más o menos al inicio de este año, el sistema TRACES, que es el sistema de la Unión Europea de Controles Oficiales y Trazabilidad Digital, permite la identificación y certificación electrónica y por lo tanto digitaliza y armoniza el proceso de certificación. Y ese sistema ahora está dentro de la Unión Europea plenamente implementado. Entonces, todos los procesos desde la importación están electrónicamente manejados y llevados a cabo. Entonces, realmente, digitaliza y armoniza todo el proceso de la certificación dentro de la Unión Europea y garantiza también la trazabilidad desde un tercer país hacia la frontera de la Unión Europea y después hasta el mercado de la Unión Europea. Tiene ciertos requisitos o muchos requisitos conectados con esto. Es una trazabilidad en la importación a través del documento CHEP-P, lo que ya vamos a ver lo que es. Los certificados sanitarios obligatorios, que son por lo general que se utiliza para las importaciones o las exportaciones desde los países terceros, y la grabación digital en el Traces Entity System, lo que estamos viendo aquí. El CHEP-P es un documento común de entrada sanitaria para productos. En este caso de origen animal, en el sistema Traces. Este documento digital oficial es para notificar, realizar un seguimiento y registrar el resultado de los controles fronterizos de los envíos de productos de origen animal, entre ellos claramente pescado, marisco, carne y productos lácticos que entran en la Unión Europea, y tiene como funciones principales realmente la notificación previa que está presentada en el Traces System por el importador antes de la llegada al puesto fronterizo de control de la Unión Europea. Es como la carpeta de documentos que contiene enlaces a documentos clave, tales como el certificado de sanitario, documentos justificativos, por ejemplo, facturas y certificados de captura, si procede. Y las autoridades de la Unión Europea lo utilizan para registrar controles documentales de identidad y físicos y decidir al final si el envío ha sido admitido o ha sido rechazado. Entonces, este sistema ya está totalmente digitalizado ahora. Ahora, específicamente, en esta parte vamos a ver más profundamente un poquito el tema de trazabilidad en el sector pesquero acuícola en específico, porque lo que hemos visto anteriormente es aplicable a todos los productos por lo general y para los productos animales en particular, pero el sector pesquero acuícola tiene, como ustedes saben, algunos elementos, no extra necesariamente, pero de complejidad única. Y estos son, entre ellos, algunos aspectos que pueden dar esta complejidad más complicado, hacer más complicadas.
tenemos la pesca de captura frente a lo de criadero, la acuicultura. Lo que es muy común es el procesamiento en varias etapas. Como ustedes saben, hay muchos flujos internacionales en la exportación de productos del mar acuícola. Es uno de los sectores más globalmente comercializados que hay. Y también hay frecuentes divisiones y recombinaciones de lotes, por ejemplo. Y aquí la imagen que a lo mejor ustedes recuerdan es de las sesiones anteriores, pero debe haber sido uno de los primeros, que por ejemplo, eso es solamente un ejemplo. En este caso se trata de pesca de captura más bien, pero es para dar la idea. Puedes tener un barco de pesca abanderado en Colombia que puede transferir el producto a un transportador o a otro barco que después lo transfiera, por ejemplo, a una planta de procesamiento o a un centro básicamente un centro de transporte de almacén o lo que sea, donde se puede, por ejemplo, dividir el desembarque en diferentes porciones que pueden ir a diferentes direcciones. El transporte, el lote puede ir a un tercer país y estar, por ejemplo, transformado en este país y después transportado a la Unión Europea. Entonces hay diferentes caminos en lo que el producto puede llegar en la Unión Europea y todos estos diferentes caminos tienen que ser trazables, básicamente. Entonces la complejidad puede ser muy grande. Entonces, los elementos que son muy clave en esta trazabilidad hay que poder identificar el lote. Cada lote tiene que tener claro la cantidad, el peso neto, las fechas en la cadena de producción, la identificación del transporte o del envío. Que vincula el envío físico con la documentación. Entonces, hay muchos requisitos básicamente relacionados con la trazabilidad. Entonces, el lote tiene que tener un número único. Cada lote tiene su peso neto que tiene que estar correspondiente a la información en los documentos. Tiene que demostrar o haber las fechas de elaboración o la fecha de congelación si procede, número de contenedor y sello, medio de transporte. Todos esos elementos tienen que estar registrados y claros. Y además, hay que haber coherencia entre todos esos datos, claramente. Entonces, la coherencia tiene que estar en el certificado sanitario, en el CHET-P sistema, en la factura, albarán, o sea, el comprobante de recepción, y la cronología lógica del cultivo, la cosecha hacia la transformación si procede y la exportación. Todos esos elementos tienen que estar coherentes. Entonces, el número de lote, por ejemplo, tiene que estar todo igual en todos estos sistemas donde aparecen para asegurar que haya esta trazabilidad. Ahora, específicamente en el sector pesquero, también hay otros elementos que tienen que ver la trazabilidad. Y para esto está centrado ese reglamento de lo que es el régimen de control de la pesca.
Y este básicamente que se podría decir es el sistema clave de la trazabilidad para el pescado salvaje. Y este otra vez es una trazabilidad por lote. Este es para poder hacer el seguimiento desde la captura a través del desembarque hacia el eventual procesamiento y después también la distribución. Otra vez, el número de identificación del lote, en este caso, vincula el lote al buque pesquero, a la zona de captura, lo que es por lo general la zona de la FAO, la fecha de captura y la especie. Y este lleva una cadena de documentación obligatoria que incluye el cuaderno de pesca, la declaración de desembarque, el certificado de captura, que es de la UE o también del país de origen, y el certificado de reexportación si procede. Pruebas documentales que demuestran que es un producto sin transformar o que sean productos transformados. Entonces, también hay específicos documentos que aclaran esto. Hay que haber documento de transporte, uno o más, dependiendo de qué tan largo y cuántos tramos involucra. Y la nota de venta, por ejemplo. Esos son todos documentos obligatorios en toda esta cadena, que es todo tiene que ver con la trazabilidad. Ahora, otro elemento muy importante, particularmente en el sector pesquero extractiva, es también el reglamento aquí de pesca ilegal no declarada o no reglamentada. Claramente, esto también es un aspecto que requiere, para evitar esto, que hay una trazabilidad clara, que añade básicamente una capa de trazabilidad externa para las importaciones. Que realmente garantiza esta capa que el pescado que entra en la Unión Europea se ha capturado de forma legal y se puede rastrear hasta su origen. Otra vez, se requiere un certificado de captura, claramente, que está validado por el estado del pabellón, y este vincula específicamente el producto al buque de pesca, al permiso de pesca y a la zona de captura y especie. Y básicamente la documentación obligatoria es lo que hemos visto en el paso anterior, que toda esta documentación, cuando proceda, uno hay que poder demostrar y la información en esto tiene que estar coherente. Ahora, la trazabilidad específica en la acuicultura es quizás menos regulada en lo que respecta a la trazabilidad de las capturas, porque no incluye este paso de la pesca ilegal o no registrado, y tampoco requiere el certificado de captura, claramente, porque no es un producto de captura. Pero la cadena de trazabilidad en esto es básicamente desde la explotación acuícola hacia el procesador, el envío para exportación. Otra vez, cuando llegue en la Unión Europea, el documento digital, el CHEP, y después el importador de la Unión Europea. Este sigue estando cubierto por todos esos reglamentos, como la trazabilidad general en el reglamento general de la alimentación. En el reglamento que es particularmente especifica la trazabilidad de los establecimientos por
la lista de establecimientos que están permitidos de procesar y exportar el producto. Y el reglamento que indica sobre la información para el consumidor, que es el de etiquetado que tiene que decir en este caso de cría, acuicultura. Y en la acuicultura hay unos elementos adicionales que son también de importancia, y esa es la trazabilidad de los piensos, por ejemplo, y también el control de residuos de medicamentos veterinarios. Por razones obvias, también son todos elementos que hay que tomar en cuenta en el proceso si se trata de una trazabilidad desde el origen del producto. Son todos elementos que hay que tomarse en cuenta. Entonces, la regla de cumplimiento fundamental para las importaciones de productos acuícolas es que en el caso del pescado o del producto de acuicultura, las autoridades fronterizas de la Unión Europea quieren poder comprobar si es posible rastrear este producto desde el paso para atrás, básicamente. El importador en la Unión Europea quiere saber de dónde proviene el producto, de qué planta de procesamiento, y en el fondo los pasos para atrás son hasta los registros de la explotación acuícola, si es necesario. Y se debe garantizar una trazabilidad rigurosa de los lotes, la vinculación con establecimientos autorizados, y que otra vez la documentación tiene que estar coherente en el sistema TRACES. También en la acuicultura hay que poder identificar la especie, el nombre científico, que es obligatorio, y el nombre comercial. El método de producción debe indicarse que es de cría o de acuicultura. Y la trazabilidad de la explotación acuícola, que es tan importante también. Entonces, los campos obligatorios en la documentación es el número de registro de establecimiento o la planta de transformación, el país de origen, y aunque no siempre figura en el certificado, el registro de la explotación de origen que lleva el operador. Entonces, el operador, el cual exporta el producto, necesita poder saber también la explotación del origen. Es imprescindible garantizar que sea un establecimiento con autorización de la Unión Europea y que el número de autorización sea el mismo en el certificado sanitario, en el CHECPI, lo que es el documento digital de TRACES, y también en el embalaje, la marca de identificación. Entonces aquí estoy hablando de realmente el establecimiento que está autorizado para exportar el producto o para transformar el producto. Y en su caso, el transformador o el exportador tiene que saber la explotación de origen del producto, donde se crió el pescado. Ahora, en la trazabilidad específica en la acuicultura, ¿qué son los problemas comunes que se pueden encontrar en las importaciones de productos acuícolas? Entonces, estos son solo unos ejemplos de unos problemas que se nota regularmente en el proceso. Puede ser falta del número de autorización del establecimiento. También hay casos de identificación del lote incoherente.
puede haber discrepancias en el peso y también puede estar mal indicado el método de producción. Por ejemplo, dice capturado, pero no es capturado, pero viene de cría. Y lo que es también un problema importante, y yo creo que este pasa bastante, es que hay un eslabón débil entre el procesador y la explotación acuícola de origen. Y este puede llegar a ser un problema también, porque de esta forma se pueden entrar incumplimientos más o menos no bien supervisados en el proceso. Y ese es un riesgo para el exportador y para el transformador. Ahora, para dar unas conclusiones prácticas clave de la perspectiva del exportador, para cumplir con los requisitos de trazabilidad de la Unión Europea, su envío debe siempre ser trazable hasta el proveedor, el lote específico y el centro de transformación. Y para el pescado salvaje también incluye el certificado de captura, la trazabilidad del buque, la zona de la FAO donde se capturó el pescado. Y tiene que aplicar de forma coherente en el certificado sanitario, que normalmente es este aquí, el certificado de captura, si procede, las etiquetas y los documentos comerciales. Entonces, toda la información previa tiene que estar coherente en estos certificados y documentos comerciales. Y a la frontera de la Unión Europea, todos esos elementos de trazabilidad deben coincidir en el JETP, en el sistema digital de traces. Y si no coinciden, si hay discrepancias allá, ahí se señaliza el problema y de ahí empieza realmente el problema del rechazo. Además, como elemento importante, hay cierta trazabilidad indirecta. Entonces, lo que hemos visto ahora era mayormente la trazabilidad directa como básicamente sistema con eslabones y la práctica documental y físico del producto. Pero también hay elementos de trazabilidad que son a lo mejor no siempre muy claros y aquí voy a tratar de aclararlo un poquito más. Como principio base, hemos visto que la trazabilidad se aplica a los alimentos, pero también a los piensos y los ingredientes en todas las etapas de la cadena. Y sigue siendo clave el sistema un paso para atrás, un paso para adelante. Esta es la estructura básica del sistema de trazabilidad para todas las empresas del sector y de piensos. En la práctica, lo que significa, en el caso de piensos para la acuicultura, que empieza por el proveedor, por ejemplo, de harina de pescado. Después la fábrica de piensos, donde se formulan los piensos. Hacia la piscifactoría, la acuicultura, donde básicamente se alimenta el pez que sea pez camarón de cultivo. Después, pues el procesador si procede, el exportador y al final también el importador de la Unión Europea. Eso no significa, tiene que estar muy claro, no significa que ustedes como exportadores también deben realmente en la práctica
demostrar el origen por ejemplo, la harina de pescado. Eso sería casi imposible porque significaría que ese no es un paso, pero esos son múltiples pasos para atrás. Entonces, lo que yo quiero hacer claro aquí, que si bien es importante, pero eso está cubierto de otra forma. Son los productores de piensos, los cuales son sujetos a controles de higiene y registro y del tipo hazard analysis and critical control points, el sistema general para lo que se utiliza en la cadena de producción para asegurar que los alimentos son, los piensos en este caso son bien controlados en términos de calidad y higiene y todo eso. Entonces, esos son también los productores de piensos están sujetos a los requisitos de higiene armonizados y controles de los operadores a lo largo de la cadena. Entonces, ellos sí están cubiertos por todos esos requisitos y se exija que la planta de piensos mantenga un control riguroso del origen de las materias primas y procedimientos documentados para las mismas, incluidas las harinas y los aceites de pescado, si es que entran en el producto, lo que normalmente es el caso. Entonces, el reglamento sobre higiene de los piensos establece expresamente la necesidad de garantizar que los piensos importados cumplan una norma al menos equivalente a la de los piensos producidos en la Unión Europea. Entonces, para los productores de piensos, estos son claramente elementos claves. Entonces, en principio, debe ser posible de rastrear los piensos en todas las etapas de la producción, la transformación y su distribución. Eso significa que los operadores del sector de los piensos deben poder identificar quién les ha suministrado piensos o ingredientes para los piensos, un animal destinado a la producción de alimentos. Los productores, los apicultores, básicamente, tienen que saber un paso para atrás de dónde provienen los piensos. Y también tienen que saber cualquier sustancia destinada a ser incorporada a los piensos o que puede incorporarse a ellos. Ese también es un elemento que tiene que estar claro en la cadena. Y lo que también pasa cuando los piensos están comercializados directos en la Unión Europea, deben estar etiquetados y identificados de tal manera que sea posible rastrearlos. Pero esos son los piensos directamente importados, por ejemplo, para agricultura en Europa. Y esta trazabilidad lleva también más requisitos, por ejemplo, para esos tipos de piensos se necesita certificación veterinaria oficial también, por supuesto el cumplimiento de las reglas de higiene, el control de los residuos y tiene que ser un centro autorizado también. Y lo que no siempre figura en el certificado, pero debe existir, es una trazabilidad del origen de los piensos, registros de tratamientos veterinarios y también, porque hay piensos con medicamentos también, y también se necesita un plan de control de residuos. Y la base legal está entonces en esos reglamentos aquí, que es el reglamento para la higiene de los piensos,
el reglamento de controles oficiales y el reglamento de sustancias veterinarias que entran en este. Ahora, para dar un mapeo un poquito más práctico de la cadena de origen de piensos para productos acuícolas importantes, entonces, empecemos con el proveedor de harina y aceite de pescado, que este tiene que mantener registros de origen y de lote y el envío de conformidad con la regulación sobre piensos y subproductos animales. Entonces, aquí estamos hablando del proveedor de harina y aceite en el inicio de la cadena, básicamente. La fábrica de piensos mantiene registros de proveedores, lotes, formulaciones y envíos de conformidad con las reglas de trazabilidad y de higiene de los piensos en el sistema. Las explotaciones piscícolas en su turno deben poder demostrar qué lotes de pienso se utilizaron para cada lote de producción como parte de su sistema de trazabilidad y de control oficial. El certificado de importación de la Unión Europea para el producto final no especifica la cadena de origen del pienso. Entonces, eso es importante de saber, que no es tanto así que ustedes como exportadores del producto final para el consumo humano no tienen que especificar toda esta cadena. Y el procesador o exportador vincula los lotes de la explotación acuícola con los lotes procesados para la exportación y con el certificado oficial. Entonces, muchos de ustedes estarían más o menos en esta parte. Después, el importador de la Unión Europea o el punto de control fronterizo comprueba el certificado sanitario, los datos del CHET o controles oficiales, los países de origen y establecimientos autorizados y las garantías de control de residuos. Particularmente para la acuicultura estamos hablando. Normalmente no exige un expediente específico para los ingredientes de piensos utilizados en fases anteriores de la cadena de suministro. Ahora, la conclusión para el exportador. Si usted exporta pescado o camarones de criadero a la Unión Europea, debe tener en cuenta que la Unión Europea espera que pueda demostrar el producto que es auténticamente de origen acuícola, que la cadena de granjas, procesadores y establecimientos es trazable, que los controles de piensos y residuos veterinarios están bajo supervisión oficial de la autoridad competente y que la autoridad competente puede respaldar el sistema con registros y planes de control de residuos. Entonces, estos son los elementos clave para el exportador, para poder garantizar la trazabilidad en esos elementos. Y ahora ya llegamos a la última parte de esta sesión. En esa última parte quería dar una comparación básicamente un poquito corto entre la regla de trazabilidad del Food and Drug Agency de los Estados Unidos y frente del modelo de la Unión Europea, porque yo creo que eso puede ser interesante para ver de qué forma estos sistemas son diferentes. Eso no significa que uno sea mejor que otro, pero sabiendo que el mercado de los Estados Unidos para muchos de ustedes también es importante, puede ser iluminante para tener un poquito la idea de cómo difieren esos dos mercados, básicamente, particularmente esos dos sistemas de trazabilidad de alimentos.
Entonces, la regla de trazabilidad de alimentos de la FDA tiene como objetivo básicamente de identificar y retirar del mercado con mayor rapidez los alimentos que puedan estar contaminados. Y se consiste en un sistema estructurado de trazabilidad basado en códigos de lote y datos estandarizados a lo largo de toda la cadena de alimentos. Entonces, la fecha de cumplimiento inicial era el 20 de enero de este año, pero el Congreso de los Estados Unidos ordenó que no se aplicara antes del 20 de julio de 2028. Este trae requisitos adicionales para la trazabilidad de determinados alimentos debido a riesgos para la salud pública asociados con ello. Y este tiene gran relevancia para la pesca, la captura marina, para la acuicultura y los puntos de embarque, las empresas de transformación, exportadores y operadores de la cadena de frío. Y es especialmente importante cuando los productos pasan por múltiples operadores, etapas de la cadena de frío y canales de exportación, lo que hemos visto que es muy normal en el sector pesquero acuícola. ¿En qué consiste la regla? Básicamente consiste en un rastreo rápido en caso de brotes o incidentes de contaminación o retiradas de productos que son contaminados, por ejemplo, que tienen problemas de histamina o patógenos, otros riesgos microbiológicos, ciguatoxinas y otras toxinas relacionadas con productos del mar. Es un sistema de datos estandarizados de trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. El concepto específico para productos pesqueros y mariscos es el primer receptor terrestre, que es clave para la trazabilidad de los productos del mar desembarcados por los buques. Básicamente, los elementos clave del sistema son y hay un Traceability Lot Code, lo que es un código único que identifica cada lote trazable. Hay Critical Tracking Events, que son eventos clave que deben registrarse, por ejemplo, en la cosecha, el procesamiento, el envío, la recepción del producto. Hay Key Data Elements, los datos obligatorios asociados a cada evento, otra vez en el origen, la cantidad, la fecha, cuál empresa. Por ejemplo, este primer receptor terrestre es como uno de esos donde se genera un Key Data Element, por ejemplo. Entonces, en corto y preciso, realmente es un sistema estandarizado, codificado a lo largo de la cadena de suministro. Ahora, ¿cómo se compara este modelo de trazabilidad FDA frente al de la Unión Europea? Si hagamos una pequeña comparación, para el FDA el objetivo principal, se podría decir, es el rastreo rápido y preciso mediante datos estructurados. Ahí difiere del sistema de la Unión Europea en que el objetivo aquí es más bien la trazabilidad a lo largo del sistema, que es no diferente, pero en la Unión Europea es sin imponer un método único, como el FDA lo que tiene es un sistema único. La idea central de la FDA es la interoperabilidad para todos los productos y todas las cadenas de suministro. Esos son sistemas digitales que se comunican entre sí y este permite una integración más sencilla entre países y operadores. Eso es adecuado para cadenas complejas de productos del mar. Es también adecuado para procesamiento en varios países, por ejemplo, cuando captura, procesamiento y reexportación
dan lugar a diferentes países, por ejemplo. En la Unión Europea, el sistema es más adecuado para acuicultura frente a la pesca de captura, como hemos visto, está ahí, lleva cierta complejidad, pero el sistema de la Unión Europea es más flexible de alguna forma. Y es para eso también más adecuado para productores artesanales, para pymes, frente a las grandes empresas de transformación, porque el sistema de los Estados Unidos, del FDA, lleva una carga de implementación bastante pesada, porque se necesitan sistemas informáticos que están estandarizados, los datos tienen que estar estandarizados todos, y esto también requiere una formación para todos los operadores. Y en el sistema de la Unión Europea, por ejemplo, los productores artesanales no están realmente tan fuertemente obligados a utilizar un sistema estandarizado y, por ejemplo, de manejar sistemas informáticos muy grandes y complicados. Pero sí es verdad que la Unión Europea avanza gradualmente hacia mayor digitalización y trazabilidad más estructurada a través del sistema del Traces y Catch, por ejemplo. Lo que sí para terminar aquí con básicamente, como le puedo decir, simplemente, ¿por qué estoy dando esta comparación? Si usted como exportador ya tiene, por ejemplo, en camino un proceso para básicamente para satisfacer este sistema, si por ejemplo usted ya exporta productos pesqueros acuícolas a los Estados Unidos a través de un sistema de interoperabilidad como esto, digital, y ya tiene todos esos datos integrados, entonces la trazabilidad ya está básicamente en orden. Entonces, es un sistema así, aunque no es directamente aplicable en la Unión Europea, sí significa que la trazabilidad es completo y también les va a facilitar en el caso que quieran empezar, por ejemplo, a exportar a la Unión Europea. Entonces, no estoy diciendo que se utiliza el mismo sistema, porque son dos diferentes sistemas, pero básicamente si uno ya cumple con el sistema de la FDA, no debe ser muy difícil de poder cumplir con la trazabilidad dentro del sistema europeo, porque básicamente todos los elementos que usted necesita como exportador ya lo tiene en mano para poder hacer este proceso de forma adecuada. Y sí, lo que es aconsejable en el futuro, a partir de ahora, ya como el sistema 3 dentro de la Unión Europea ya está obligatorio para importadores, para toda la cadena dentro, después de la importación. Es siempre bueno para también empezar a utilizar el sistema 3 mismo si su país ya tiene acceso, o para considerar sistemas como por ejemplo este que ya son probablemente compatibles. Con esto realmente llego al fin de la presentación de hoy y les agradezco por su atención. Claramente vamos a tener una oportunidad para algunas preguntas y respuestas. Y con esto yo quería dar la palabra de vuelta a los organizadores de esta sesión. Muchas gracias. No, Martín, muchísimas gracias a ti por toda la información que nos compartes, sin lugar a duda bastante valiosa para todos los actores de la cadena de valor
y en particular para las personas que tienen esa proyección de acceder al mercado de la Unión Europea, entendiendo este requisito tan importante como lo es la trazabilidad. En el chat hay una pregunta que nos compartió Diana Suárez y dice así. Perdón, no me queda claro si la marca ovalada aplica exclusivamente para productos que llegan directo al consumidor o también para productos empacados a granel. No sé si, Diana, quieres que te facilite el micrófono para que nos puedas explicar un poco mejor tu pregunta. Permíteme un segundo, buscamos a Diana Suárez. Diana Suárez, aquí está. Listo, Diana, ¿tienes habilitado el micrófono? De pronto para que nos puedas ampliar un poco mejor tu pregunta. Mientras tanto, las demás personas que quieran hacernos preguntas, con todo gusto pueden dejarlas a través del chat o si gustan pueden levantar la manito aquí a través de la plataforma Teams para facilitarles el acceso al micrófono. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenos días. Te escuchamos. Bien, gracias. Sí, cuando estaban hablando sobre el reglamento 853, se explicó sobre una marca en forma de óvalo que debe incluir cierta información y pues se explicaba que debía venir desde producción porque se hace un control en la frontera para determinar si está presente o no está presente, pues en la identificación de los productos, pero no me quedó claro si esa marca ovalada era solo aplicable para productos que ya están empacados, listos para ser entregados al consumidor final, o si también para el caso de productos que van empacados como muchos de, pues, de los que fabricamos acá en el Huila, que son en caja térmica de poliestireno, que va a granel, pues así no llega directamente al consumidor, si este tipo de empaque también debería tener esa marca ovalada. Esa era mi pregunta. Gracias, Diana. Gracias por esta pregunta. Sí, que es importante de entenderlo. Yo estoy mientras tratando de volver a este slide para tenerlo claro. Porque sí, en granel también no es probablemente, no es que cada, si es un producto empaquetado individualmente, sí el exportador tiene que poner esta marca oval, ¿no? Pero la marca de identificación, lo que yo entiendo, si es, por ejemplo, si es un producto que viene en bulk, ¿no? Que está empaquetado en grandes cantidades, la marca de identificación, si no es en cada producto idéntico dentro del producto, pero tiene que estar en el embalaje, por lo menos. Por la simple razón que cuando entra en la Unión Europea tiene que estar claro que todo el producto, cuando sea en bulk, que sea el origen tiene que estar claro. Entonces, pero dependiendo de cómo se exporta este producto, por ejemplo, si es digamos, por dar un ejemplo, una trucha embalado individualmente, en el embalaje de esto sí tendrá que haber esta marca.
Pero cuando el producto está por ejemplo, embalado como en bulk, como un contenedor, pero que es procedente de una específica, que es un lote básicamente, un lote que tiene el mismo origen, tendría que haber en el embalaje total. Si en la práctica es en un contenedor o en el producto, ¿cómo se llama? Food contact material, básicamente, en el paquete. Pero sí, tiene que haber una marca de identificación. En el momento de la exportación. Doctor Martín, muchísimas gracias. Acá revisando en el chat, no hay más preguntas, algunas se han ido resolviendo en la medida en que se han planteado, son sido más como del webinar como tal y del acceso a las memorias. Las memorias de esta presentación se compartirán vía correo electrónico para todos los asistentes. Y aquí a través del chat se compartió el acceso al canal de YouTube de GMAP Colombia, para que los invitamos para que se suscriban y estén atentos. Vamos dentro de poco a cargar la totalidad de videos que se han venido desarrollando en el marco de los webinars de acceso a mercados para la Unión Europea. Por ahora no veo más preguntas ni manitos levantadas. No sé si haya alguien que quiera hacer alguna pregunta en particular para el doctor Martín, para Sara. También hemos hecho en algunos casos que quedan habilitados nuestros correos electrónicos para que nos puedan compartir sus preguntas e inquietudes y se las vamos facilitando al doctor Martín. Lo hemos hecho en varias sesiones. Sandra nos dice, enviamos registros de listado de asistencia. Permíteme un segundo, desde luego ya lo puedo compartir a través de este canal. Lo que pasa es que el webinar como tal nos permite recopilar la información de los asistentes y sobre ese recopila datos y correos electrónicos para facilitar el acceso a la información. Pero desde luego ya podemos compartir uno en particular para que puedan registrar algunos datos adicionales. Creo que no hay más preguntas. No sé si por parte de Sara o de Martín algunas palabras de cierre, que no hay más preguntas. Para mí, efectivamente quería destacar otra vez que sí, por favor, si ustedes tienen preguntas pendientes, si se necesita más aclaración, estamos muy dispuestos a recibir estas preguntas. Lo más probable, lo más fácil es a través de ustedes, Johan. Pero sí, de toda forma, de toda manera, háganos llegar estas preguntas otra vez. No importa si a lo mejor ya lo habemos tratado en sesiones anteriores, pero no siempre se puede realmente dar respuestas contundentes directamente, pero nosotros tratamos siempre de encontrar donde la información a lo mejor no ha sido totalmente claro, aclararlo. En caso que nosotros no podemos dar la respuesta directa y completa, podemos averiguar con nuestros contactos. Por ejemplo, tenemos contacto con la Unión Europea, con las instituciones aquí, y también pueden, de repente, podemos vincular con ellos para tener respuestas más claras a ciertas básicamente a incertidumbres que ustedes puedan tener, particularmente en la práctica sobre los procesos de exportación a la Unión Europea.
Desde luego, también complementando lo que nos está compartiendo Martín, aquí a través del chat les estoy compartiendo el link de Agrinfo. Agrinfo es el proyecto de Naciones Unidas que Martín y su colega Andrea Barrios, que hoy desafortunadamente no nos pudo acompañar, es un proyecto de la Unión Europea en la cual se consolida la información clave para el acceso a mercados en esos territorios. Toda la información que nos ha venido compartiendo el doctor Martín en la sesión de hoy y en todas las sesiones anteriores proviene de ese compendio y ese trabajo interesante que han venido desarrollando desde el proyecto y desde el proyecto GMAP. Los queremos invitar a todos a registrarse para que estén al tanto de todas las notificaciones, tanto en normatividad asociada a pesca y acuicultura, pero también a otras cadenas de valor que también son relevantes para los procesos de exportación. Se pueden mantener, pueden inscribirse al boletín donde periódicamente pues, se van notificando sobre las diferentes novedades al respecto. También les dejé aquí el registro de asistencia. Listo, pues de mi parte, pues doctor Martín, Colid, Agrinfo, muchísimas gracias por estos espacios que nos brindaron un conocimiento muy detallado de lo que requerimos para la Unión Europea, la facilidad también del español, o sea, la interacción que se puede tener con nuestros participantes a estos webinars. De verdad, doctor Martín, muchas gracias por haberlo hecho en español. Eso ayuda muchísimo a tener un contacto con un experto como usted en la Unión Europea. Entonces, pues muchísimas gracias por esa facilidad que también nos brindaron. Y para todos los participantes, pues bueno, muchas gracias por haber participado en 1, 2, 3 o los 4 webinars que tuvimos como tal. Los que no pudieron participar, pues ya saben que están las grabaciones de los mismos y siempre tener el contexto de que este sector tiene una perspectiva muy interesante de mercado y que la Unión Europea es una alternativa, que ante tantos cambios geopolíticos, estar preparados para cualquier mercado es la mejor forma de darle relevancia a todo el trabajo que se hace de producción primaria. Entonces, pues muchas gracias a todos de mi parte. Sí, sí, de parte pues del proyecto GMAP, darle las gracias a todos los asistentes por su participación, por dedicar tiempo a estos espacios tan importantes, en especial al equipo de Colid, Martín y Andrea, que durante más de un año nos han venido acompañando en este proceso tan interesante de transferencia de conocimientos, de conocer esos principales desafíos para el acceso a mercados de la Unión Europea y también facilitarnos pues herramientas para poder conocer de primera mano toda la información relevante como se los compartí hace un rato a través pues del canal de Agrinfo. Martín y Andrea, muchísimas gracias por por todo lo que nos compartieron y como bien lo decía Sara, ¿no? O sea, tener la disponibilidad, facilitarlo a través del español para que pudiéramos tener una cobertura más amplia y pues desde luego romper barreras y facilitar el acceso a mercados. Muchísimas gracias y esperamos pues vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y todos, y particularmente la colaboración con GMAP y Unido, que ha sido generoso y muy bienvenido para nosotros también. Y como última palabra, efectivamente, dando las gracias a todos los asistentes en esta serie de webinars y ojalá hasta pronto. Que así sea. Muchísimas gracias.